Buenos días, hermanos y hermanas. De nuevo es una bendición estar con ustedes. Como les compartía el domingo pasado, hoy vamos a estar tomando un capítulo en un libro diferente de Segunda de Pedro, y la realidad es que, como les mencioné el domingo pasado, a veces los pastores somos culpables de poner cosas delante de ustedes y a veces no les decimos cómo hacerlo. Entonces a veces les decimos, esto es lo que Dios dice que debemos hacer, pero fallamos nosotros de decirles cómo se hace. La semana pasada tomamos este paréntesis para hablar un poquito acerca de, estamos hablando en Segunda de Pedro acerca de la vida, de cómo hay que ser cristianos maduros, de la diferencia que hace en la vida de una persona cuando llegamos a ese punto de madurez. Pero hablábamos un poquito acerca de cómo se mide la madurez de un cristiano y hablábamos de la importancia del fruto. Y entonces nos concentramos en el Salmo número 1, porque ahí tenemos una foto maravillosa, un cuadro maravilloso de lo que es una vida de mucho fruto. Entonces, como en Segunda de Pedro estamos diciendo, hay que ser cristianos maduros para que haya fruto en nuestra vida, fuimos a Salmo número 1 a ver cómo se logra eso. Ya que tenemos ahora, entonces, hay que ser cristianos maduros, que la evidencia sea una vida de mucho fruto. ¿Cómo se hace? Salmo número 1, ya lo vimos. Ok, ahora ya que estamos claros en esto, ¿qué es lo que de qué hay que cuidarnos? Hay que cuidarnos de las tentaciones. ¿Por qué? Porque puede darse el caso de que estamos creciendo en el Señor, somos maduros, hay fruto en nuestra vida y estamos sirviendo a Dios porque amamos a Dios, amamos a la gente. Esa es la fórmula siempre. Pero ahora que estamos sirviendo a Dios y sirviendo a la gente, comienzan a venir esas tentaciones. Comienza de pronto a rondear aquí a nosotros la arrogancia, el orgullo, el sentirnos importante, el pensar que somos indispensables o que somos distintos porque sabemos más, y no debe ser así. Para el efecto, entonces vamos a considerar ahora el capítulo 25 en el libro de Segunda de Crónicas. El título de nuestro estudio sería Cuidado con el corazón enaltecido. Cuidado con el corazón enaltecido. Podemos ponerle muchos títulos. La trágica historia de un corazón enaltecido, o el trágico final de un corazón enaltecido, pero pongámoslo en ese sentido. Cuidado con un corazón enaltecido. Y vamos a hablar de este hombre que era rey en Judá. En Israel había 12 tribus. En un cierto momento de la historia, estas 12 tribus se dividieron. Dos tribus quedaron en el sur, que es el reino de Judá, y 10 tribus quedaron en el norte, que es el reino de Israel. En el reino del sur hubo reyes que fueron muy buenos, pero algunos de ellos terminaron muy mal. En el reino del norte casi todos los reyes fueron malos, muy malos. Entonces aquí vamos a ver la trágica historia de un hombre que se llamaba Amasías. Amasías significa Jehová es fuerte, o Jehová hace fuerte. Vamos a ver que su nombre le debía haber enseñado bastante acerca de Dios, pero no fue el caso. Vamos a ver la historia de este hombre Amasías, y vamos a ver en relación a este capítulo las advertencias acerca de un corazón enaltecido. Vayamos delante de Dios para que nos dé sabiduría. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de usted, Señor, para que nos dé sabiduría en esto que vamos a leer nosotros, porque queremos aprender de usted, Señor. Queremos que usted nos enseñe. Queremos, Dios, pedirle que por favor hable a nuestro corazón y que usted trate con nosotros en las cosas que debemos de corregir. Usted es bueno y maravillosamente compasivo, por eso le rogamos, Dios, haga usted la obra en nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, cuidado con el corazón enaltecido. Leamos algunos versos aquí. Voy a leer unos versos y luego paramos, leemos y luego paramos. Prácticamente lo vamos a dividir en 5 segmentos este capítulo. Vamos a leer todo el capítulo, así que pilas, hermanos. El primer segmento vamos a leer del verso 1 al verso 4. Y vamos a ver el principio del reinado de este hombre Amasías. Dice así, de 25 años era Amasías cuando comenzó a reinar, y 29 años reinó en Jerusalén.
El nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén. Verso 2. Hizo él lo recto ante los ojos de Jehová. Aquí viene la primera cosa que deben subrayar, hermanos. Aunque no de perfecto corazón. Y luego que fue confirmado en el reino, mató a los siervos que habían matado al rey, su padre. Pero no mató a los hijos de ellos, según lo que está escrito en la ley en el libro de Moisés, donde Jehová mandó diciendo, no morirán los padres por los hijos, ni los hijos por los padres, mas cada uno morirá por su pecado. Al principio, entonces, tenemos que este hombre parece que inició bien, pero no inició bien en serio, porque su corazón no era perfecto. La palabra perfecto aquí quiere decir completo, maduro, sólido, estable. Su corazón no era un corazón maduro, completo. Había cosas en su corazón que le producían ansiedad y estos deseos por otras cosas que no convienen. Sin embargo, él era el rey. Su padre había sido asesinado por sus propios siervos. Su padre fue un hombre bueno, se llamaba Joás, y lo pueden leer en el capítulo anterior. Comenzó bien, hizo muchas cosas buenas para el reino, pero en un dado momento un hombre de Dios va a venir y le va a hablar a Joás. Y él se molesta mucho con este hombre cuando él le habla. Este hombre se llamaba Zacarías, era un profeta. Y se va a molestar tanto el rey a Joás que manda a que apedreen a Zacarías y lo maten. Y termina mal entonces su reinado. Y sus propios entonces sirvientes lo van a matar a él mismo. Y por esa razón su hijo entonces es ordenado o es ungido como rey. Pero ya ahí empiezan las cosas mal porque su corazón no era entero. Eso es lo que significa, no era entero, no era completo delante de Dios. Entonces ya vamos a ver que lo que mal empieza, exacto, mal acaba. Ya que tenemos el principio del reinado de Amasías, no vamos a ahondar mucho porque es fácil de mirar lo que está diciendo ahí. Seguimos entonces. Todo comienza con un corazón que no era perfecto. Pongan atención. Luego dice en el verso 5, reunió luego Amasías a Judá y con arreglo a las familias les puso jefes de millares y de centenas sobre todo Judá y Benjamín, que son las dos tribus del sur. Después puso en lista a todos los de 20 años arriba y fueron hallados 300,000 escogidos para salir a la guerra, que tenían lanza y escudo. Y de Israel tomó a sueldo por 100 talentos de plata a 100,000 hombres valientes. Mas un varón de Dios, esto es un profeta, un hombre de Dios, vino a él y le dijo, rey, no vaya contigo el ejército de Israel, porque Jehová no está con Israel, ni con todos los hijos de Efraín. Otra manera de conocer a Israel. Pero si vas así, si lo haces y te esfuerzas para pelear, aquí ya hay algo que nos va enseñando un poquito por dónde va el asunto, ¿no es cierto? Y te esfuerzas para pelear, vean esto, Dios te hará caer delante de los enemigos. ¿Por qué? Porque en Dios está el poder, por eso su nombre era Amasías. Dios es Jehová fuerte. En Dios está el poder, o para ayudarte o para derribarte. Eso es lo que está diciendo el verso 8. Y Amasías dijo al varón de Dios, ¿qué pues se hará de los 100 talentos que le he dado al ejército de Israel? El varón de Dios respondió, Jehová puede darte mucho más que esto. Entonces Amasías apartó el ejército de la gente que habían venido a él de Efraín para que se fuesen a sus casas. Y ellos se enojaron grandemente contra Judá y volvieron a sus casas encolerizados. Esforzándose entonces Amasías sacó a su pueblo y vino al valle de la sal y mató de los hijos de Seir 10,000. Estos serían los edomitas, que eran enemigos de Israel. Y los hijos de Judá tomaron vivos a otros 10,000, los cuales llevaron a la cumbre de un peñasco y de ahí los despeñaron y todos se hicieron pedazos. Mas los del ejército que Amasías había despedido para que no fuesen con él a la guerra, invadieron las ciudades de Judá desde Samaria hasta Bet-Orón y mataron a 3,000 de ellos y tomaron gran despojo. Aquí está la situación. Su corazón, dice aquí, no era perfecto delante de Dios. Ahora, hay este conflicto con los edomitas y él tiene que ir a la guerra.
Pero lejos de humillarse delante de Dios, lejos de pedir a Dios la sabiduría, y Señor, aquí está el enemigo y constantemente nos están acechando. Señor, ¿qué quieres que hagamos? ¿Cómo lo podemos hacer? Y Señor, por favor, sé tú que nos guíes y que nos vayas a mostrar el camino de lo que quieres que hagamos. No, lo que Él hace es por su propia sabiduría. Él comienza a amontonar un ejército. Lastimosamente, este es un ejército de mercenarios. Son hermanos porque son del mismo país, son de la misma nación. Pero estos hombres que trabajan solamente por plata, no les interesa qué es el problema de la guerra. Ellos lo que quieren es ir y pelear, porque más que el salario que recibían era los despojos. Es decir, se inscribían como mercenarios, iban y atacaban otra nación, y de todos los despojos estos se llenaban sus mochilas y se traían lo que más podían robarse. Por eso iban, no por la paga. La paga era nada comparada con lo que ellos se robaban. Entonces, lo que este hombre Amasías está diciendo, obviamente, recuerden, su corazón no era entero delante de Dios, y por lo mismo había esa incertidumbre, había esa incredulidad. Ese es el problema aquí. Empezó con un corazón que no era sincero completamente delante de Dios, y su corazón se fue llenando de esta incredulidad. Y dijo, si yo debo de librarme del enemigo, lo tengo que hacer yo. Él no le da la gana de consultar a Dios. Y cuando Dios le habla, en realidad obedece, pero obedeció a medias. Obediencia a medias es rebeldía completa. Entonces, ven cómo va avanzando este asunto aquí. Comenzó con un corazón que no era completamente sincero, y ahora está caminando en un corazón de incredulidad. No cree a Dios, no confía en Dios, y aunque Dios le habla, para él eso no importa nada. Él hace como él cree que quiere hacer, y punto. A pesar de que Dios le dice, Dios tiene el poder para ayudarte o para derribarte. ¿Qué quieres? ¿Qué prefieres? No le interesa. Entonces, aquí viene el punto. Si hemos de ser cristianos maduros, y la necesidad de ser cristianos maduros es porque el cristiano maduro va a producir fruto, pero ya hablamos muchas veces de esto. El cristiano es maduro por su intimidad con Dios. El cristiano produce fruto, o va a haber fruto en la vida del cristiano por su intimidad con Dios, por su dependencia en Dios, por su fe en Dios, por su confianza en Dios, por esta pasión de estar en la presencia de Dios. Y todo lo que hace lo quiere hacer en la presencia de Dios. Pero no es el caso de nuestro amigo Amasías, a pesar de que su nombre significa Jehová es fuerte. No le interesa, no pone cuidado en eso. Ya un corazón que no estaba completamente entregado a Dios, ahora es un corazón que se va llenando poco a poco de incredulidad. ¿Y qué si no? ¿Y qué si sí? ¿Y qué si hago? ¿Y qué si digo? ¿Y qué si voy? ¿Y qué si traigo? ¿Y qué si...? Ya empiezas a cuestionar a Dios. Cuidado cuando comiences a cuestionar a Dios. Cuidado. Y ten cuidado porque como les dije hace algunos días atrás, la vida del cristiano debe ser una vida consistente. Ahí estamos, caminando, pero vamos en ascendencia. No es consistente para abajo, consistente en ascendencia. Vamos creciendo y cada día somos más fuertes, más firmes, más fieles. Y vamos avanzando. Pero debes entender que porque esta naturaleza pecaminosa todavía estamos en ella. Se llama la carne, vivimos en ella. No obramos por la carne, pero vivimos en este mundo. Todavía somos sujetos a pasiones y a tentaciones y cosas así. Así como somos a cristianos maduros, y nuestra vida debe ser consistente por cada pico de la montaña. Acuérdate que siempre hay un valle. Por cada punto alto en tu vida siempre va a haber un punto bajo. No nos escapamos de eso. No nos escapamos. Ten cuidado con eso. La tentación siempre va a estar ahí. Si acaso estás en un momento de peligro en tu vida, es cuando todo te está yendo bien. Cuando todo está funcionando muy bonito y cuando estás en la cúspide de cualquier cosa. Ten cuidado, porque lo que sigue de ahí es un valle. Y los valles son bien dolorosos.
son bien difíciles. Ten mucho cuidado, porque aquí vamos a ver a este hombre que antes de que llegue a ese valle, se le da advertencia, se le habla, se le dice: hey, ¿qué pasó? ¿Por qué no crees en Dios? ¿Por qué no confías en Dios? ¿Por qué no caminas con Dios? No le dio la gana. Más todavía el hecho de que va y pelea contra los edomitas y los derrota, los vence. ¿Qué crees que hace a un corazón de incredulidad cuando obtiene ciertas victorias? Fíjate en el mundo, observa. ¿Qué pasa con la gente que les está yendo bien? Que tienen en cierta manera éxito en ciertas cosas. Que la están haciendo, que les está dando resultado lo que están haciendo, cualquiera sea cosa que están haciendo. Menos necesitan de Dios. No buscan de Dios. Y ahí están celebrando sus victorias y poco a poco. El problema es que cuando se encuentran en el valle no saben qué hacer. Y al primero que culpan es a Dios. ¿Por qué si Dios es bueno? ¿Por qué hay terremotos? ¿Por qué si Dios es bueno le pasa cosas a la gente buena? No hay gente buena en el mundo, no hay, en verdad. Pero lejos de pensar que hay gente buena en el mundo, no hay. Todos somos pecadores. Algunos hemos sido redimidos por gracia, pero no nos quita de que el mundo es un mundo de pecadores. Entonces, aquí está este hombre, le va bien en la batalla y derrota a este ejército. Vean el tercer punto. El primer punto es el principio del reinado de Amasías. Comenzó con un corazón que no era perfecto. El segundo punto es, ya ese corazón que no era perfecto, ahora es un corazón incrédulo. Vean esto. No solamente es un corazón incrédulo, pero punto número 3, comenzando en el verso 14, dice esto: volviendo luego Amasías de la matanza de los edomitas, trajo también consigo los dioses de los hijos de Seir, y los puso ante sí por dioses, y los adoró y les quemó incienso. Eso te tiene que producir así la piel chinita. ¿Por qué a ti si tú no eres Amasías? Porque como Amasías también tú y yo somos capaces. Si no lo hemos hecho es porque nos falta la oportunidad, no porque no tenemos la capacidad de hacerlo. ¿Qué? Volvernos a ídolos que ni hablan, ni ven, ni oyen, no pueden hacer nada y ni vida tienen. Qué fácil es volvernos a la idolatría. De nuevo, por favor, considera el tren de ideas aquí. Comenzó con un corazón que no era completamente entregado a Dios. Y porque no era ese corazón de integridad, no era un corazón de integridad delante de Dios, se volvió un corazón de incredulidad delante de Dios. Y ahora esa falta de integridad que se volvió incredulidad, esa incredulidad se está volviendo idolatría. Híjole. Derrotó a ese ejército, pero a los dioses de ellos se los trajo. Y ya que los trajo, los adoró. Por esto se encendió la ira de Jehová contra Amasías. Se encendió la ira de Jehová contra Amasías. Y envió a él un profeta que le dijo: ¿por qué has buscado los dioses de otra nación que no libraron a su pueblo de tus manos? ¿Cómo es posible que Amasías esté adorando al rey al Dios del pueblo que él derrotó? Si él pudo derrotar a ese pueblo, ese Dios no podía hacer nada por ese pueblo. Prácticamente, si Amasías derrotó a los edomitas, Amasías derrotó al Dios de los edomitas. Pero es tan tonto, es tan lleno de incredulidad, es tan lleno de sí mismo, es tan lleno de arrogancia, que aquel Dios a quien él derrotó, porque prácticamente es lo que hizo, al Dios a que él derrotó, a ese mismo lo trae y ahora lo adora. Debo decirte, esa es la historia del hombre, la historia de la humanidad. ¿Cuántos millones de personas hoy en día no adoran a la Santa Muerte? A pesar de que la Biblia dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Dios en verdad que es paciente con nosotros. Dios nos habla por medio del profeta Jeremías y nos dice: a ver, explícame esto, explícame que no entiendo, explícame por favor, ¿cómo es posible que agarras un leño, un palo, lo cortas en 2 pedazos, uno agarras y lo metes en el fuego para hacer tu comida y la mitad de lo que te sobró lo haces en un Dios y después terminas adorándolo?
¿De dónde viene la idolatría? Viene de la incredulidad, hermanos. Idolatría es incredulidad. Bueno, no tiene sentido. ¿Cómo que idolatría es incredulidad? Sí. ¿No crees que Dios es verdadero? ¿No crees que Dios te dice la verdad de lo que te dice? Porque si creyeras que Dios te dice la verdad, nunca habrías buscado un Dios falso. Verso 16, y hablándole el profeta estas cosas, él le respondió, ¿te han puesto a ti por consejero del rey? En realidad le dice, recuérdame, ¿desde cuándo te dije yo que fueras mi consejero? Se burla del profeta. Déjate de eso. ¿Acaso quieres que te mate? Y cuando terminó de hablar el profeta, dijo luego, miren estas palabras, yo sé que Dios ha decretado destruirte, porque has hecho esto y no obedeciste mi consejo. Cualquiera de nosotros que escucha de esto, que alguien venga y te diga, Dios ha decretado destruirte. En el Nuevo Testamento tenemos la historia de este hombre rico que estaba celebrando sus riquezas. Dijo, oh, mi cosecha, mira cuánto tengo, voy a derribar estos graneros, voy a hacer unos más grandes para guardar mi cosecha y ser feliz y pasar la vida happy toda la vida. Ese mismo día, el Señor le dice, necio, esta misma noche vendrán a ti a preguntar por tu alma. ¿Y lo que has hecho, dónde queda? Pero aquí está el profeta, aquí está Dios. No es el profeta que dice, ese es Dios hablando por un instrumento, por medio de un instrumento humano. Dios le está diciendo, estás en serios problemas. Estás a punto de terminar con todo esto y no se mira bien para ti. Pero no hizo caso. Un corazón falto de integridad se convierte en un corazón de incredulidad. La incredulidad termina en idolatría. Y la idolatría, miren cómo trabaja la idolatría en nosotros. Verso 17. Y Amasías, rey de Judá, después de tomar consejo, envió a decir a Joás, hijo de Joacás, hijo de Jehú, rey de Israel, ven y veámonos cara a cara. Entonces Joás, rey de Israel, envió a decir a Amasías, rey de Judá, el cardo que estaba en el Líbano envió al cedro que estaba en el Líbano, diciendo, da tu hija a mi hijo por mujer. Y aquí que las fieras que estaban en el Líbano pasaron y hollaron el cardo. O sea, este hombre con un corazón falto de integridad, un corazón lleno de incredulidad, un corazón lleno de idolatría, ahora se cree que es Tarzán pues de la selva y está comenzando a pelear con el rey del norte. Va a hacer un pleito con él. ¿Por qué? Porque se cree que ahora es poderoso. Pero el rey del norte le contesta de una manera muy tajante, de verdad, y le dice, no, cálmate, te voy a decir algo, tú eres solamente un simple espino, ¿cómo te puedes poner a pelear con un cedro? Claro, entendemos, ustedes entienden la diferencia entre un cedro y un espino, ¿verdad? Un arbusto. Pero no hace caso. Dice, tan así eres insensato, eres simplemente un arbusto, cualquier animal que pase por aquí te pisotea y hasta ahí llegas. No eres nadie. No, nunca has visto una bestia pisotear un cedro, jamás. Pero no hace caso. Así es un corazón cuando está enaltecido. Déjenme les digo, así es un corazón cuando está enaltecido. Las circunstancias te avisan, los problemas te advierten, Dios te habla, el enemigo te habla y no haces caso. No haces caso. Verso 19, tú dices, he aquí he derrotado a Edom y tu corazón se enaltece para gloriarte. Ese es el punto. Un corazón enaltecido es porque es un corazón hambriento de vanagloria. No es gloria, en realidad es vanagloria. La gloria que es efímera, que es como un vapor, que no sirve para nada. Tu corazón se enaltece para gloriarte. Quédate ahora en tu casa. ¿Para qué provocas un mal en que puedas caer tú y todo tu reino, todo tu país, toda tu nación, toda tu gente contigo?
Verso 20, mas Amasías no quiso oír. Qué triste cuando una persona ha pasado ese punto donde ya sus oídos están cerrados a la verdad. Le hable quien le hable, no va a hacer caso. Cuidado, hermanos. La incredulidad, la idolatría pueden saturar tu corazón de tal manera tal que ya no tienes ni siquiera el más mínimo de interés de hacerle caso a nadie. A nadie. Pero aquí viene la razón, mira. Verso 20. Mas Amasías no quiso oír porque era la voluntad de Dios que los quería entregar en manos de sus enemigos. Qué triste cuando Dios te quiere entregar en manos de tu enemigo. Dios es un Dios de gracia, Dios es un Dios de misericordia. Si alguien sufre porque a ti te va mal, es Dios. Si alguien nunca quiere que te vaya mal, es Dios. Si alguien no quiere verte sufriendo, es Dios. Si alguien no quiere verte tirado, derrotado y desahuciado, es Dios. Si hay alguien a quien le dueles, es a Dios. Y sin embargo, aquí, todo lo que Dios ha hecho, este hombre ha mostrado que no le interesa escuchar de Dios, no le interesa una relación que... Ve al mundo alrededor tuyo. ¿Acaso no es lo que estamos hablando? Es insensatez pura, es terquedad al máximo, es rebeldía absoluta al hombre que no le da la gana hacer caso a Dios. Pero no tengas a pendiente. Cuando Dios diga se acabó, se acabó. No vas a salir de ahí. Y cuando Dios, el juicio peor que puede venir sobre un hombre, sobre una persona, sobre una vida, sobre un humano, el juicio peor que puede esa persona enfrentar es cuando Dios diga, haz como tú quieras. Anda, ve y haz como te dé la gana. Pedro lo pone de una manera pero muy gráfica. Dice, el perro vuelve a comer su mismo vómito y la puerca lavada a meterse al lodo. Si hay algo que deberíamos de darle gracias a Dios, es que no nos ha soltado de su mano. Que Dios no se ha cansado de nosotros de decir, anda, ve y haz lo que te dé la gana, destrúyete, despedázate, deshaz lo que es bueno en ti, ve y haz un desastre de tu vida, si eso es lo que quieres. Aunque Dios tenga que hacer eso con un corazón quebrantado y mucho dolor. Cuando pasas ese punto, cuando cruzaste esa línea donde ya no hay retorno, donde Dios dice, lee Romanos capítulo 1 y dice, porque ellos decidieron no adorar a Dios, Dios los ha entregado a pasiones vergonzosas. Cuando tú ves la inmoralidad grotesca de hoy en día, esas personas deben tocar tu corazón, porque debes ver y decir, Dios mío, ya soltaste a estas gentes. Porque no les dio la gana adorar a Dios, quien es Dios por siempre. Dice, Dios los ha entregado a pasiones vergonzosas, de modo que van a atentar contra sus propios cuerpos. Dios los iba a entregar en las manos de sus enemigos, por cuanto habían buscado los dioses. Dios es celoso de ti y Dios no te va a compartir con nadie. Dios pagó un alto precio por ti. La sangre preciosa de su Hijo, no oro, no plata, sino la sangre preciosa de su Hijo amado Cristo Jesús. Y habiendo pagado tal precio por ti, Dios no está dispuesto a compartirte con nada ni nadie. Eres suyo, le perteneces. Pero si es tu decisión no ser de Dios y reniegas de Dios y rechazas a Dios, Dios es un caballero. Y te va a soltar. Este no es un hombre que era del mundo, que no sabía nada de Dios. No, él conocía de Dios. Conocía de Dios. Por supuesto que conocía de Dios. Su padre era un hombre que honraba a Dios, hizo lo recto ante los ojos de Dios. Tristemente,
tanto su padre como él van a mostrar que no tenían interés por Dios. Es decir, Dios se convierte en la solución de tus problemas, pero no en la esperanza de tu vida. Ten cuidado cuando Dios solamente es la solución a tus problemas, pero no es la esperanza de tu vida. ¿Y cuántas personas manipulan o creen que pueden manipular a Dios con eso? ¿Cuántas? ¿Cuántas personas pueden hacer todas estas cosas que hacen y luego decir, Dios mío, ayúdame? Una de las cosas más grotescas que se han visto en los Estados Unidos de Norteamérica. Y digo esto con mucho cuidado porque yo sé que este tema es un tema bastante delicado y por favor no me malinterpreten lo que quiero decir. En los Estados Unidos, después que hacen sus reuniones y hablan y dicen y todas estas cosas, y que por fin hemos logrado la aprobación del matrimonio entre hombres con hombres y mujeres con mujeres, por fin hemos logrado que las mujeres sean libres de hacer con su cuerpo lo que quieran y que puedan deshacerse de eso que tienen en su vientre cuando quieran, porque tienen su derecho, es su derecho. Y cuando terminan estas convenciones que son más bien insulto, es una ofensa delante de Dios y todavía tienen la audacidad, tienen el descaro, tienen la sinvergüenzura de decir y que Dios bendiga a los Estados Unidos de Norteamérica. Ustedes tienen que entender que Dios es un Dios pero tan misericordioso que no nos deshace en un momento en que lo ofendemos, porque su gracia es más grande que cualquier pecado. Y este hombre está escuchando estas cosas, no le interesa. Subió pues Joás, rey de Israel, y se vieron cara a cara él y Amasías, rey de Judá, en la batalla de Bet-Semes, la cual es de Judá. Pero cayó Judá delante de Israel, obvio, porque Dios ya le había quitado la mano de protección. Cayó delante de Israel y huyó cada uno a su casa. Joás, rey de Israel, apresó en Bet-Semes a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás, hijo de Joacás, y lo llevó a Jerusalén, y derribó el muro de Jerusalén desde la puerta de Efraín hasta la puerta del ángulo, un tramo de 400 codos. Asimismo tomó todo el oro y la plata y todos los utensilios que se hallaron en la casa de Dios, en casa de Obed-Edom, y los tesoros de la casa del rey, y los hijos de los nobles. Después volvió a Samaria. El orgullo, el insensato corazón de Amasías, el incrédulo corazón de Amasías, el idólatra corazón de Amasías, el insensato corazón de Amasías. ¿En qué terminó? En destrucción para él, para su familia y peor que todo, destrucción para su reino y su gente. Su ciudad quedó sin muro de protección. ¿Por qué permitió Dios esto? ¿Por qué Dios permitió que fuera derrotado? Porque el que le da la espalda a Dios, Dios dice, me vas a hallar si me buscas de todo tu corazón. Si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y llamaran a mí, dice, y llamaran mi nombre, yo iré desde los cielos y sanaré su tierra. Pero hay ciertas cosas ahí que deben quedarnos muy claras. Cuando se arrepienten, dice, cuando lo buscan de todo su corazón y cuando el corazón de las personas que se acercan a Dios le buscan con corazón sincero. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtiesen de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. No hay tal cosa aquí con Amasías. Es orgullo, es arrogancia, es desafío, es ese reto de decirle yo puedo, no te necesito. El inevitable fin de Amasías, verso 25. Y vivió Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, 15 años después de la muerte de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel. Quiere decir que lo tenía en la cárcel, posiblemente murió el rey y han de haber dicho, pues ya no hay nadie que te ponga cargos, vete. 15 años más. Pero ninguno de los libros dicen que en esos 15 años Amasías se arrepintió y se volvió a Dios.
De hecho, dice verso 26, los demás hechos de Amasías, primeros y postreros, ¿no están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel? Vean esto, desde el tiempo en que Amasías se apartó de Jehová, vean esto, empezaron a conspirar contra él en Jerusalén. Y habiendo él huido a Laquis, enviaron tras él a Laquis y allá lo mataron. Y luego lo trajeron en caballos y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de Judá. Se fue huyendo del problema, según él. Pero no hay impío que pueda huir de su problema, porque el problema no está siguiendo a esa persona, el problema está viviendo en esa persona. No se podía esconder de su problema cuando el problema era él. ¿Cuál era su problema? Oh, fácil de mirar aquí por lo que hemos visto. El incrédulo corazón de Amasías, el idólatra corazón de Amasías, el insensato corazón de Amasías, lo llevó al inevitable fin de una vida en rebeldía, de una vida en desobediencia. ¿Por qué? Por un corazón enaltecido que rehúsa humillarse delante de Dios. Huyó a Laquis y allá lo fueron a encontrar y allá lo mataron. Y luego lo trajeron y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de Judá. Triste fin para un rey, ¿no es cierto? Qué triste final para un hombre que había sido usado grandemente por Dios Todopoderoso. ¿Por qué estamos hablando de Amasías? Porque el tren de idea debe ser así. Pedro nos dice, en segunda de Pedro, nos dice, mira, Dios nos ha dado por su gracia una fe que es el fundamento de nuestra vida cristiana. Por esa fe creemos que Jesús murió por nuestros pecados. Por esa fe creemos que Jesús nos perdonó nuestros pecados. Por esa fe creemos que Jesús resucitó de los muertos y que ascendió al cielo y que nos hizo una promesa que si ascendía al cielo un día vendría por nosotros para llevarnos a estar con Él, para que donde Él esté también nosotros estemos. Y Él está preparando un lugar, dice, para llevarnos y estar con Él para siempre. Por fe creemos que Jesús viene y viene pronto. Pero mientras tanto, también por esa misma fe creemos que Jesús nos dijo, mientras tanto, ocúpense, dice, sirvan, involúcrense en el reino de mi Padre. No estén ociosos, no estén trabajando para ganar la salvación. Ya la salvación la ganamos por gracia y por fe. Ya somos salvos por esa gracia de Dios mediante la fe. Ya eso está hecho. ¿Ahora qué? Ahora no nos quedamos aquí sentados y rascándonos la pancita tomando café en una hamaca. No, ahora queremos atraer muchos más con nosotros cuando Dios venga por nosotros. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Ofreciéndoles el fruto. ¿Qué es el fruto? El amor de Dios. ¿Dónde? En nosotros. ¿Por qué? Porque Dios nos amó, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Y como Dios nos ha amado con amor eterno, con amor incondicional, y el amor de Dios está en nosotros, el fruto que le ofrecemos al mundo, ven acá, hay un Dios que te ama. No tienes que vivir así en la insensatez de tu corazón, en la incredulidad de tu corazón. No tienes que vivir, en serio, en la idolatría de tu corazón. Porque vas a terminar en la insensatez de una vida que inevitablemente termina en muerte. No. Entonces, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque Pedro nos dice, todo lo que se necesita para la vida y la piedad nos ha sido dado en Cristo Jesús. Jesús es nuestra suficiencia. Entonces dice, a tu fe, síguele agregando esto. Y nos dice virtud, conocimiento, dominio propio. Nos dice estas cosas, amor fraternal, amor incondicional. Agrégale esto a tu vida. Si están estas cosas en ti, no te dejará estar ocioso. Ok, entonces vamos a ser personas de mucho fruto. No solamente no nos dejará estar ociosos, pero la promesa, y como digo, vamos a regresar a ese tema. Pero la última de las tres promesas dice, y no vas a volver a caer, ni vas a ser ocioso, ni vas a ser una persona que vive así en la ignorancia, vas a aprender a discernir, vas a ser una persona de mucho fruto, de discernimiento, y una persona que la Biblia garantiza, no vas a volver a caer. Pero nos sumergimos en estas cosas porque creemos. Lo opuesto a que si no creemos, estamos arriesgando exactamente este mismo camino. En la incredulidad terminaríamos en idolatría. En idolatría
inexplicablemente para esa persona. No. Claro que estaba clarito que para allá iba. No. Indudablemente iba a terminar en esa manera de esa vida de insensatez. Y todas estas cosas combinadas es el inevitable, horrible fin de una vida desperdiciada. El desastre de una vida por causa de la incredulidad, que se vuelve idolatría, que se termina en insensatez. El fin de esa vida es inevitablemente la muerte. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por tu palabra que es viva y eficaz, poderosa, Dios, y nos hablas y nos enseñas. Y Señor, tú has sido tan bueno con nosotros y te rogamos, Señor, que en el nombre de Cristo Jesús, Padre, nos vayas a sacar de la incredulidad en que a veces nos encontramos. Padre, que nos vayas a sanar de la idolatría. La peor forma de idolatría somos nosotros mismos, somos el peor ídolo. Guárdanos, Dios, de caer en esa vida. Guárdanos de vivir una vida insensata con la vanagloria, Señor, de las cosas. Guárdanos, Padre, de no caminar en los caminos que nos llevan al fin inevitable, al fin de muerte. Perdónanos nuestros pecados, acércanos a ti. Tú dices que si nos acercamos a ti, tú te acercarás a nosotros. Dios, en este día nos acercamos a ti para que tú hagas con nosotros de acuerdo a tu voluntad. Y te damos a ti la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén.